Pueblo de México, hermanos, hermanas, deténganse un momento. ¿Qué es la confianza? ¿Qué es esa fuerza invisible que une a una nación? ¿Qué le da valor a su moneda y peso a su palabra en el mundo? ¿Creerían ustedes si les dijera que el futuro de nuestros hijos, el precio de nuestras tortillas, la esperanza misma de nuestra patria, puede cambiar para siempre por una sola decisión, por un solo gesto de arrogancia nacido en un instante de poder? En la primavera de 2025, un nuevo líder ascendió al Palacio Nacional. Un hombre forjado en la pobreza, un hombre que hablaba el lenguaje del pueblo porque, decía, él era el pueblo. Lo llamaron la Esperanza de México. El día de su toma de posesión, 1 millón de almas inundaron el Zócalo, un mar de banderas y lágrimas de alegría. Su índice de aprobación era del 85%, una cifra que rompía todos los récords. La nación entera estaba envuelta en un fervor casi religioso. Sus palabras no se escuchaban, se absorbían como una profecía. Pero aquel día, la primera decisión importante que tomó, el primer gesto diplomático que hizo, comenzó a torcer el destino de México, silenciosa pero inexorablemente. La esperanza se convirtió en euforia. La euforia en fe ciega. Y la fe ciega, inevitablemente, en una amarga decepción. Mientras esta cadena de autodestrucción se aceleraba en nuestra tierra, en otros rincones del mundo, un fenómeno completamente opuesto estaba en marcha. En las comunidades rurales de Colombia, una voz pequeña susurraba: Canadá cumple sus promesas, nacida de un proyecto de agua potable que funcionaba de verdad. En las cooperativas agrícolas de Perú, se compartía una palabra sincera: con ellos sí se puede crecer juntos, refiriéndose a los técnicos que no solo daban máquinas, sino que enseñaban, hombro con hombro. Ninguno de estos actos era espectacular, ninguno generaba titulares virales. Eran, simplemente, ladrillos de confianza, colocados uno sobre otro, día tras día. Por un lado, México, en solo 6 meses, su aprobación se desplomó 47 puntos. Ignorado por sus aliados, visto con recelo por sus vecinos, aislado. Por otro lado, naciones como Canadá o Japón, recibiendo una calificación de confianza del 78% en 64 países del mundo. ¿Por qué se separaron tan drásticamente nuestros caminos? ¿En qué momento se invirtió nuestro destino? ¿Qué es lo que diferencia a una nación que genera confianza de una que la destruye? Esta historia no es el fracaso de un solo político, ni el éxito de un solo país. Es el registro humano de cómo la confianza crea el futuro y la soberbia engendra la ruina. Es la crónica de una sociedad que, en medio del dolor y la confusión, tropieza, cae, pero aprende a levantarse. Les pido que se queden hasta el final. Porque les aseguro que, al terminar, cada uno de ustedes redescubrirá dentro de sí la respuesta a la pregunta más importante de todas: ¿en quién, y en qué, depositamos nuestra confianza? El invierno en Londres por fin cedía cuando, en una tarde de la primavera de 2025, en un pequeño y abarrotado cubículo de la London School of Economics, el doctor Alejandro Vargas no podía apartar la vista de un gráfico en su monitor. En la penumbra de la oficina, solo la luz azulada de la pantalla iluminaba su rostro, mostrando un enredo de líneas que trazaban el índice de confianza de varias naciones latinoamericanas. La línea de un país como Canadá, o incluso la de Chile, subía con una calma casi exasperante. Sin saltos dramáticos. Un ascenso lento, discreto, pero innegablemente constante. En cambio, la línea de México se comportaba como un animal salvaje. En un punto específico, se disparaba hacia el cielo como un cohete, para luego, casi inmediatamente, desplomarse como si cayera por un precipicio. En una esquina de la pantalla, una pequeña anotación decía: toma de posesión el nuevo líder. El doctor Vargas se reclinó en su silla, tamborileando los dedos sobre su escritorio de madera gastada. Esto es una burbuja, murmuró para sí mismo, su acento mexicano suavizado por años en el extranjero. Pero mucho más rápida y peligrosa que una burbuja económica. Es una burbuja de esperanza. Una burbuja de confianza. El índice de confianza era una métrica que Vargas había pasado más de una década perfeccionando. Combinaba encuestas de opinión pública en cada país, la frecuencia de reuniones diplomáticas, el tono de la cobertura mediática internacional,
los patrones de votación en organismos mundiales y, crucialmente, el comportamiento de la inversión extranjera. Todo ese torrente de datos era procesado estadísticamente para darle un valor numérico a ese activo intangible, invisible pero vital, llamado confianza. Normalmente, este índice se movía con la lentitud de un glaciar. La imagen de una nación no cambia de la noche a la mañana, la confianza no se construye en un día. Por eso, las líneas solían dibujar ondas suaves y predecibles. Pero la línea de México era una aberración. Parecía como si una fuerza externa la hubiera jalado hacia arriba con una violencia antinatural, solo para soltarla de golpe en el vacío. Vargas movió el ratón y colocó el cursor justo en el punto donde comenzaba el ascenso meteórico. Una pequeña ventana emergente apareció en la pantalla, índice de aprobación, 85%. Asistentes a la toma de posesión, 1.000.000. El nuevo líder. Fue entonces cuando el académico lo comprendió del todo. El inicio de esa curva anómala, de esa anomalía histórica, coincidía perfectamente con el nacimiento de un líder, con el nacimiento de una narrativa. El nuevo líder. Nacido en la clase trabajadora, en un hogar humilde de un estado olvidado. Se decía que había pagado sus estudios trabajando de noche, que conocía el sabor del hambre y la injusticia. Sus discursos, feroces críticas contra la corrupción y la desigualdad, habían capturado la imaginación de millones. Era el héroe del pueblo. La neta, su biografía era una historia demasiado perfecta, un guión irresistible para una nación desesperada por creer. El doctor suspiró y abrió otro gráfico. Esta vez, era una vista ampliada del índice de un país socio, como Canadá. Había superado el estancamiento de principios de los 2000, repuntado ligeramente en la década de 2010 y, desde 2020, mostraba una mejora constante, aunque discreta. No había saltos espectaculares ni colapsos dramáticos. Solo una línea, avanzando silenciosamente hacia la derecha, siempre hacia arriba. México es un cohete de feria, pensó Vargas, con una punzada de amargura. Y Canadá, una locomotora. El cohete deslumbra en el momento del despegue, un estallido de luz y sonido que roba el aliento. Pero cuando el combustible se agota, cae a plomo. La locomotora es lenta, ruidosa y poco elegante. Pero una vez que toma impulso, es casi imposible detenerla. ¿Por qué la línea de Canadá era tan diferente? ¿Por qué solo México parecía condenado a este tsunami de expectativas y desilusiones, mientras otros construían su confianza en silencio, ladrillo a ladrillo? Y, sobre todo, ¿hacia dónde se dirigía ahora esa curva en caída libre? El doctor Vargas abrió su cuaderno y, en la primera página, escribió con su pluma, el fenómeno del nuevo líder y la asimetría del capital de confianza. Miró fijamente esas palabras y luego detuvo la pluma. Esta historia, lo sabía, no terminaría con el éxito o el fracaso de un solo presidente. Se trataba de algo mucho más profundo, cómo una nación construye su credibilidad y cómo puede perderla en un abrir y cerrar de ojos. Y más importante aún, qué lecciones aprenden sus ciudadanos de ese proceso, mientras sus vecinos eligen un camino diferente. En la pantalla, la línea de México seguía cayendo. Nadie sabía aún dónde tocaría a fondo. Lo único cierto era que, detrás de ese simple gráfico, se acumulaban las emociones de millones de personas, la alegría, la euforia, la traición, el coraje y una silenciosa, dolorosa, pero emergente esperanza. La pregunta de Vargas resonaba, dirigida no solo a sí mismo, sino a todos los que miraban desde el otro lado de la pantalla. ¿Cómo pudimos subir tan alto, para caer tan bajo y tan rápido? La respuesta estaba oculta detrás del confeti y los vivas que llenaron el cielo de la Ciudad de México aquel día de la toma de posesión. La pequeña fisura que llevaría al derrumbe ya había comenzado a formarse. La historia, aún desconocida para todos, debía retroceder en el tiempo, a esa primavera en el corazón de la capital. En el próximo capítulo, seremos testigos de la ceremonia donde 1.000.000 de personas aclamaron a su nuevo Salvador. Y veremos, desde el principio, cómo se gestó el ascenso meteórico de ese gráfico. En la primavera de 2025, el Zócalo de la Ciudad de México era un hervidero de gente desde antes del amanecer. A pesar del frío que todavía calaba en los huesos,
El calor humano que emanaba de la plaza era tan denso que el vaho blanco de las respiraciones se mezclaba en una neblina espesa, como si el aire vibrara con la anticipación de un verano inminente. En el centro, un escenario monumental se erigía frente al Palacio Nacional. Banderas tricolores ondeaban por todas partes, las luces deslumbraban y de los altavoces brotaba una música que prometía una nueva era. Y en el instante en que un hombre apareció en ese escenario, el millón de personas congregadas estalló en un rugido unísono. ¡Presidente! ¡Presidente! El grito rebotaba en los edificios coloniales que enmarcan la plaza, creando un eco que parecía el latido mismo de la historia. El día de la investidura, su índice de aprobación era del 83%, el más alto en décadas. Los medios titulaban en mayúsculas, «Nace el presidente del pueblo». Los analistas, casi sin excepción, declaraban que estaban presenciando un momento que cambiaría a México para siempre. ¿Por qué esta euforia colectiva? La razón estaba en la propia vida del hombre. Nacido en la pobreza, se decía que de niño había ido a la escuela con los zapatos rotos. Que había trabajado en fábricas de día y limpiado oficinas de noche para pagar la universidad. Como político, se jactaba de no doblegarse ante los empresarios ni los gringos. En cada mitin, su grito de guerra era el mismo: yo soy como ustedes. Solo quien ha sufrido puede construir un país para los que sufren. Esa frase era una flecha directa al corazón del pueblo. Para los jóvenes que luchaban en una economía precaria, para los adultos agobiados por las deudas y la inseguridad, su existencia era la personificación de la esperanza. Él no era un político, era un vengador. Por eso la expectativa se había inflado hasta alcanzar proporciones mesiánicas. El doctor Vargas, en sus investigaciones posteriores, describiría a la sociedad mexicana de ese momento como una burbuja de expectativas. Era un fenómeno que ni la ciencia política ni la economía podían explicar del todo. La gente tiende a idealizar de forma desmedida a los líderes que comparten su origen, proyectando en ellos habilidades y virtudes que van mucho más allá de la realidad. Esa tendencia era palpable en el aire del Zócalo. Cerca del escenario, un anciano con sombrero de paja lloraba abiertamente, juntando las manos como si rezara. Nunca pensé vivir para ver un día como este, bendito sea Dios. Unos metros más allá, un grupo de jóvenes se abrazaban por los hombros, gritando el nombre del presidente mientras se tomaban selfies. ¡Órale, cabrones! Este es nuestro momento. Incluso una madre, con su hijo en brazos, susurraba con los ojos brillantes: cuando este niño crezca, vivirá en un México mejor. Lo sé. Todos creían en el futuro. Como si se hubiera presionado un interruptor mágico y una nueva sociedad, limpia y justa, estuviera naciendo con la luz de esa mañana. Sin embargo, detrás de esa fachada de unidad y alegría, las señales ominosas ya se estaban acumulando en silencio. Nadie lo sabía entonces, pero una expectativa que se infla demasiado significa que, en su interior, la energía de la decepción se está acumulando en la misma proporción. Vargas, analizando más tarde la cobertura mediática de ese día, señalaría: en medio de la euforia, no hubo una sola voz crítica. Nadie le exigió planes concretos, nadie cuestionó su falta de experiencia. Solo le pidieron una cosa: una historia que les diera consuelo. Y esa cifra, 83% de aprobación, no era la cima. Era el borde del precipicio desde donde comenzaría la caída. En el momento en que la ceremonia terminó y él bajó el micrófono, la enorme carga de las expectativas de toda una nación cayó de golpe sobre sus hombros. Y esa fue, precisamente, la razón del ascenso vertical del gráfico, y el presagio de su inminente colapso. Mientras la plaza aún vibraba con los ecos de la celebración, el nuevo líder, en un salón privado del Palacio Nacional, encendió su teléfono. La pantalla le mostraba una decisión inminente, una prueba que definiría su mandato antes siquiera de empezarlo. Era una invitación formal. Una cumbre crucial en Washington, convocada por el presidente de Estados Unidos. La dirección que su dedo tomara en ese momento, la respuesta que diera a esa invitación, sería el primer punto de inflexión que movería las piezas del tablero de esta historia.
Mientras la euforia de la investidura aún flotaba en el aire de todo México, el despacho presidencial en el Palacio Nacional estaba envuelto en un silencio denso y expectante. El nuevo líder, sentado en el pesado sillón de águila, contemplaba la pantalla de su smartphone sobre el escritorio de caoba. Sobre la mesa, un memorándum de la Secretaría de Relaciones Exteriores detallaba la invitación: Cumbre de las Américas, Washington, D.C. ¿Asistir o no asistir? Para cualquier otro presidente, la decisión habría sido una formalidad. Acudir era una señal inequívoca de alianza, de cooperación, de pragmatismo. Era el protocolo no escrito que había regido la diplomacia mexicana durante generaciones. Pero el nuevo líder no era como los demás. Él no había llegado al poder para seguir las reglas de los de antes, de los vendepatrias. Miró a su círculo cercano, a los ideólogos que lo rodeaban. ¿Qué dice nuestro pueblo, preguntó, más como una afirmación que como una pregunta. Nuestro pueblo no quiere que vayamos a arrodillarnos ante los gringos. Si no invitan a todos, si excluyen a nuestros hermanos de Cuba, de Venezuela, México no puede prestarse a su circo. Sus asesores más pragmáticos intentaron advertirle. Señor presidente, es una señal muy peligrosa. Es nuestro principal socio comercial. Pero sus palabras se ahogaron en el fervor del momento. Con una sonrisa desafiante, el nuevo líder dictó su decisión. Unas horas más tarde, un comunicado oficial sacudió las cancillerías del mundo. México declina la invitación a la Cumbre de las Américas en un gesto de solidaridad latinoamericana y defensa de la soberanía nacional. En ese instante, se había dado el primer paso que haría temblar el futuro de México. A nivel nacional, la reacción fue una explosión de júbilo. Los medios afines al gobierno lo celebraron como un acto de dignidad histórica. Se acabaron los tiempos del patio trasero, exclamaba un comentarista en la televisión pública. Por fin un presidente con pantalones que defiende a México. En las calles, un hombre de negocios respondía a una entrevista: chido. Ya era hora de que dejáramos de ser agachones. Hay que negociar con todos, no solo con un patrón. El pueblo aplaudió y su índice de aprobación subió aún más. La euforia estaba nublando cualquier juicio racional. Pero esa misma euforia era observada con alarma glacial desde Londres y Washington. El doctor Vargas, al ver la noticia en su monitor, dejó caer su taza de café. No puede ser el peor primer movimiento posible, masculló. Casi al instante, recibió un correo electrónico de un colega de la Universidad de Georgetown, un experto en relaciones internacionales llamado Michael Harris. El mensaje era de una sola línea: el manual del perfecto populista. En el momento en que intentas quedar bien con tu base radical, pierdes la confianza de tu socio más importante. No ganas nada, lo arriesgas todo. Para Estados Unidos, el mensaje era claro: ¿acaso México no entiende el peso de la alianza, de la geografía, de la economía? Para el resto del mundo, la señal era de una inestabilidad preocupante. Era un movimiento que no beneficiaba a nadie. Tras el anuncio, los colaboradores del presidente lo felicitaron. Una jugada maestra de diplomacia, señor presidente. El pueblo está con usted. Pero mientras tanto, Washington respondió con el arma más poderosa de la diplomacia: el silencio. El tradicional mensaje de felicitación por parte de la Casa Blanca, que normalmente llega en las primeras 24 horas, no llegó. Pasaron 48 horas. 72 horas. Nada. En la política internacional, el silencio es la forma más elocuente del enojo. En la Ciudad de México, nadie parecía darse cuenta. Solo la expectativa seguía creciendo. En Londres, el gráfico de confianza, que ya estaba artificialmente alto, subió un poco más por el fervor nacionalista. Y en Washington, el índice real de confianza de México era rebajado silenciosamente. Solo fue un no a una invitación. Nada más. Pero el engranaje que sacudiría el futuro de México ya había comenzado a girar, rechinando ominosamente. Y mientras el nuevo líder y su pueblo se bañaban en la gloria de su desafío, el mundo empezaba a mostrarles una reacción muy, muy diferente. Apenas unas semanas después de su toma de posesión,
Impulsado por el fervor popular, el gobierno del nuevo líder lanzó con bombo y platillo su magno proyecto, la Visión de Soberanía Nacional 2030. El salón de la tesorería en Palacio Nacional estaba abarrotado de periodistas y simpatizantes. En una pantalla gigante, cifras deslumbrantes aparecían una tras otra. Una inversión estatal de $50.000 millones en 5 años. La creación de 500.000 empleos en la nueva refinería y proyectos energéticos. Alcanzar un 50% de energías renovables para 2030. El recinto estalló en aplausos. Los medios de comunicación prepararon ediciones especiales al instante. Comienza la década dorada de México, tituló un periódico. México, en el centro del escenario mundial. El pueblo estaba extasiado. Los jóvenes, con el corazón encendido, gritaban en las redes sociales, ahora sí, perros. Llegó la era en que la República Mexicana liderea al mundo. Pero en su cubículo de Londres, el doctor Vargas veía surgir cifras completamente distintas. Con una copia del plan gubernamental en la mano, comenzó a trazar líneas rojas con su pluma. Su rostro era serio, concentrado, como el de un cirujano que examina una radiografía, buscando el tumor oculto en el cuerpo del paciente. $50.000 millones no hay fuente de financiamiento clara, murmuró. 500.000 empleos el mercado laboral no tiene capacidad de absorción. ¿50% de renovables? Es físicamente imposible con la infraestructura actual. Silenciosamente, pero con una certeza matemática, los agujeros en el plan se hacían evidentes. El apartado de las energías renovables era particularmente fantasioso. Dadas las condiciones geográficas de México, la energía eólica era limitada y la solar, aunque prometedora, carecía de la estabilidad necesaria para sostener la red. Vargas trazó un dedo sobre un mapa de México extendido en su escritorio. La energía no funciona con sueños, sino con física. La geografía y las leyes de la termodinámica no mienten. Pero había algo aún más grave. Un dato que no aparecía en ninguna presentación del gobierno. El poder adquisitivo real de las familias mexicanas ya había caído un 12% en el último año. Esa cifra no salía en la televisión, pero se manifestaba como un grito ahogado en la vida cotidiana. En un supermercado de la colonia Roma, una señora regresaba un litro de leche al refrigerador, suspirando. No manches, de verdad ya no alcanza para nada. En las redes, los jóvenes escribían, el sueldo no sube, pero los tacos sí. ¿De dónde van a sacar 500.000 empleos si no hay ni para empezar? Las cifras oficiales brillaban, las cifras reales dolían. Pero los grandes medios ignoraban esta contradicción. Evitaban criticar a un gobierno con una popularidad tan alta y se limitaban a transmitir el mensaje de esperanza una y otra vez. Vargas, frente a una montaña de recortes de prensa, continuó su análisis en solitario. Si la expectativa sigue inflándose, en algún momento el choque con la realidad será tan brutal que el ajuste será inevitable. Es la clásica divergencia entre expectativa y realidad que describe la economía conductual. El doctor fue el primero en detectar que ese momento se acercaba lentamente. Mientras tanto, en México, un movimiento sutil comenzaba a gestarse. Las mismas personas que habían llorado de emoción en la toma de posesión empezaban a susurrar sus dudas. Oye, ¿de verdad se podrán lograr esas cifras? ¿No será otra llamarada de petate? Pero el gobierno acallaba esas voces con eslóganes aún más grandiosos. Es la era de México como centro de las Américas. La euforia continuaba, pero en sus cimientos, pequeñas grietas comenzaban a aparecer. Invisibles, silenciosas, pero definitivas. Vargas cerró sus archivos y, mientras apagaba su computadora, sentenció en voz baja: las mentiras de los números siempre son expuestas por la realidad. Siempre. Y el gráfico de confianza de México, en ese preciso instante, seguía subiendo, impulsado por una expectativa que ya era insostenible. Casi nadie, todavía, se daba cuenta de la altura de la caída que se avecinaba. Desde el día en que el nuevo líder rechazó la invitación de Washington, el mapa diplomático de México comenzó a distorsionarse lenta pero inexorablemente. Los primeros en notar la anomalía, por supuesto, fueron los propios estadounidenses. El protocolo diplomático,
Ese lenguaje silencioso pero poderoso fue la primera víctima. El tradicional mensaje de felicitación de la Casa Blanca, un gesto que es casi una formalidad entre vecinos y aliados, tardó 3 días en llegar. 3 días de un silencio ensordecedor. Cualquiera que entendiera el lenguaje de la política internacional sabía lo que eso significaba. El silencio era una señal de ira mucho más potente que cualquier crítica verbal. Un funcionario del Departamento de Estado escribió en un memorando interno, que luego se filtraría, serias dudas sobre las prioridades del nuevo gobierno de México. El gobierno del nuevo líder aún no comprendía la magnitud del error. A nivel nacional, la diplomacia de la dignidad seguía siendo aplaudida. En la televisión, un analista afirmaba con vehemencia, de igual a igual con Estados Unidos y con China. México por fin ha alcanzado su soberanía. En una entrevista callejera, un joven respondía con el pecho inflado, esta es la era de México. La diplomacia correcta es no inclinarse ante nadie. Pero el mundo estaba haciendo una evaluación completamente diferente. Estados Unidos sentía desconfianza. Canadá, cautela. Incluso China veía a México como un peón útil pero en el que no se podía confiar. Se estaba quedando solo, en medio de 2 gigantes, sin la confianza de ninguno. Y entonces ocurrió el evento decisivo. La declaración de México sobre el conflicto en Ucrania. El Dr. Vargas registraría más tarde este momento como el punto de inflexión, el vértice exacto donde el gráfico de confianza se quebró. En una conferencia de prensa internacional, el nuevo líder declaró, sobre la cuestión de Ucrania, México no tiene nada que ver. Mantenemos una postura de neutralidad. Al oír esto, Washington emitió una alerta interna inmediata. Un documento de análisis del Departamento de Estado, con un lenguaje inusualmente emotivo, decía, México está disfrutando de los bienes públicos del orden internacional, mientras se niega a asumir sus responsabilidades. El orden mundial comienza a desmoronarse en el momento en que aparecen los free riders, gorrones. El nacimiento de un gorrón internacional. El impacto no tardó en manifestarse. En las siguientes maniobras militares conjuntas de Norteamérica, NORAD, se tomó la medida sin precedentes de reducir la escala de participación de México. En las noticias mexicanas, la nota apenas ocupó unos segundos, pero en realidad era un aislamiento de facto, una señal de sanción extremadamente fuerte. A esa misma hora, en Londres, el Dr. Vargas actualizaba su gráfico de confianza con los últimos datos. En la pantalla de su computadora, la línea de México se desplomaba. 72 puntos. 64 puntos. 58 puntos. La velocidad de la caída era algo que nunca había visto. Respiró hondo y añadió una nota en su cuaderno, inicio de la fase de colapso de la confianza. En México, nadie parecía percatarse aún. Los medios seguían transmitiendo su música triunfalista, un México fuerte, aumentando su presencia en el mundo. Pero la realidad era que Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y la ASEAN estaban perdiendo visiblemente la fe en el país. Silencio. Reducción. Indiferencia. Las señales de la tormenta que se avecinaba se acumulaban en la sombra. Y al final de este capítulo de la historia, llegó el momento más simbólico. Los principales periódicos de Estados Unidos y Canadá, casi al unísono, calificaron públicamente la política exterior mexicana. La llamaron diplomacia de veleta, sin dirección, sin credibilidad. Un Estado que había perdido el rumbo. El equilibrio que el nuevo líder creía haber alcanzado era, a los ojos del mundo, un simple caos. El gráfico del índice de confianza ya dibujaba una caída libre, pero nadie sabía todavía cuán profundo era el abismo. Casi al mismo tiempo que las grietas diplomáticas comenzaban a ensancharse, a nivel nacional, el colapso de la vida cotidiana avanzaba en silencio. Lo primero que se escuchó fue el lamento de los jóvenes. En los cafés de Ciudad Universitaria, el precio de un café americano subía cada semana. Los estudiantes bromeaban con amargura, el sueldo no sube, pero el cafecito sí. No manches. ¿Buscar trabajo? Si en los últimos 6 meses las vacantes han desaparecido. La tasa de desempleo juvenil alcanzó el 18.3%.
Una cifra fría que no transmitía el peso de la ansiedad que flotaba en el aire de la ciudad. El poder adquisitivo, con una caída del 12%, se traducía en carritos de supermercado cada vez más vacíos. El pan, la leche, la carne poco a poco, se convertían en artículos de lujo. En el mercado de la Merced, una mujer de unos 50 años suspiraba. Cosas que antes compraba sin pensar, ahora son para una fiesta. El dueño de una pequeña fábrica de textiles confesaba en una entrevista: la luz está tan cara que ya no puedo operar la maquinaria. El gobierno habla de apoyos, pero la neta es que no llega nada. La televisión seguía mostrando videos de políticas exitosas, pero la realidad de la calle no podía estar más lejos. Para colmo, la Bolsa Mexicana de Valores comenzó a desplomarse. Los inversores extranjeros estaban retirando su capital de México a una velocidad alarmante. Para ellos, la inestabilidad política era el mayor de los riesgos. En medio de esta situación, el nuevo líder, en un acto de desesperación, dio un giro de 180 grados. De repente, buscó un acercamiento con Japón. Fue un movimiento tan abrupto, tan descarado, que nadie podía creerlo. El cambio quedó registrado una noche en las minutas de la Cancillería. El presidente desea mejorar las relaciones. Solicita cooperación tecnológica e inversión de Japón. El mismo hombre que meses antes había criticado ferozmente a Japón por cuestiones ambientales, ahora se inclinaba con una sonrisa forzada. Los funcionarios de la Cancillería estaban atónitos, incapaces de procesar un cambio tan radical. La respuesta de Japón fue serena y distante. Un importante periódico de Tokio publicó un editorial que decía: la confianza no se basa en palabras, sino en la coherencia de las acciones. Parecía una frase amable, pero en el fondo era la bofetada más dolorosa, la crítica que el nuevo líder menos quería escuchar. En las redes sociales de México, los jóvenes explotaron. Ayer éramos anti-japoneses, hoy somos pro-japoneses. No entiendo nada. ¿En qué quedamos? ¿A quién se supone que debemos creer? ¿Así de fácil cambia la diplomacia? ¿Como si fuera a cambiar de canal? El índice de aprobación comenzó a caer. Era solo el principio. En su laboratorio de Londres, el doctor Vargas observaba otro gráfico. Lo llamaba el índice de decepción, una métrica propia que reflejaba la ansiedad y la frustración de la población. La línea, que había sido una pendiente suave, de repente se convirtió en un acantilado. Vargas murmuró: la decepción se acelera en proporción directa al tamaño de la esperanza inicial. La sociedad mexicana aún no comprendía el peso de esa ley de la física social. El globo que se había inflado con esperanza ahora comenzaba a desinflarse con un silbido agudo. Pero el verdadero estallido aún estaba por llegar. Justo después de que se informara sobre el torpe acercamiento diplomático con Japón, un aire completamente nuevo comenzó a soplar sobre la sociedad mexicana. El primer cambio se reflejó en los números de las encuestas. El glorioso 83% de aprobación se había desvanecido. En cuestión de meses, cayó por debajo del 50% y luego se precipitó directamente a la franja de los 40%. La cifra que publicó una encuestadora en septiembre provocó una onda de choque en todo el país: 38% de aprobación. Una caída de 47 puntos en medio año. Un colapso histórico. La velocidad del desplome no tenía precedentes en la historia política de México. Los presentadores de noticias se quedaron sin palabras en vivo. Los expertos solo podían balbucear: esto no tiene parangón. El ambiente en las calles también había cambiado drásticamente. En los cafés de la Condesa, los jóvenes miraban sus teléfonos y suspiraban. ¿Y yo que estaba tan emocionado el día de la toma de posesión, cómo se pudo derrumbar todo tan rápido? ¿La neta? Nos engañaron. Los mismos jóvenes que habían gritado con fervor su nombre, los que habían llorado de emoción, eran ahora los más profundamente decepcionados. La aprobación entre los jóvenes de 18 a 29 años se había desplomado del 85% al 32%. Este colapso era el resultado de la violenta colisión entre la energía de la esperanza y la de la desilusión. El impacto llegó a los hogares. En el supermercado, una ama de casa revisaba los precios. Otra vez subió.
No hay sueldo que alcance para esto. En la sala de su casa, un padre leía el periódico y se quejaba. ¿500.000 empleos? ¿Dónde están? Que me digan dónde. Los eslóganes de esperanza del gobierno ya no tenían ninguna conexión con la realidad de las familias. Y en el Congreso, la oposición finalmente comenzó a moverse. Consideraremos una moción de censura, anunciaron. En el momento en que esta noticia se difundió, la Bolsa Mexicana de Valores reaccionó con pánico y el capital extranjero huyó aún más rápido. La incertidumbre política se refleja primero en el movimiento del dinero. El mercado, silencioso pero brutal, estaba emitiendo su veredicto. En medio de todo este caos, sin embargo, un brote de esperanza comenzó a surgir en el lugar más inesperado, las aulas universitarias y las reuniones de organizaciones ciudadanas. En un salón de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, un grupo de estudiantes organizó un círculo de estudio por su cuenta. El tema, ¿qué es la verdadera diplomacia? ¿Qué lugar debe ocupar México en el orden internacional? ¿Qué es la confianza como activo nacional? En el pizarrón, escribieron conceptos complejos: el orden internacional como bien público, modelo de acumulación de capital de confianza. No era la clase de un profesor. Eran los propios estudiantes preparando materiales y debatiendo apasionadamente. Enojarnos y ya no sirve de nada, dijo un estudiante. Tenemos que entender que salió mal. ¿Cómo debemos elegir la próxima vez? Otro asintió. Al final, la diplomacia es confianza, ¿no? Si la rompes, se cae la economía, la seguridad, todo. El movimiento de la sociedad civil se extendió con una velocidad asombrosa. Se formó una organización llamada Ciudadanos por una política exterior coherente. En solo una semana, reunieron más de 100.000 firmas. La gente que firmaba era de todas las edades y profesiones: oficinistas, maestros, universitarios, obreros, amas de casa. No era un movimiento de una clase social específica, sino una muestra transversal de todo el país. El portavoz del grupo dijo en una rueda de prensa: estamos decepcionados. Pero al mismo tiempo, tenemos esperanza. No queremos que esta experiencia se desperdicie. Ira y esperanza. Calma y pasión. Ambas emociones, en un extraño equilibrio, comenzaron a extenderse por la sociedad mexicana. En Londres, el doctor Vargas, al enterarse de este movimiento, analizó los datos de la organización y asintió en silencio. Es la evidencia de que la sociedad ha comenzado a aprender. La sociedad mexicana en su conjunto estaba superando la simple crítica y la rabia, entrando en una fase de aprendizaje. La crisis estaba estimulando el pensamiento cívico, y una nueva forma de participación política estaba naciendo. El índice de confianza se había derrumbado. La aprobación del presidente había registrado una caída histórica. Pero a pesar de todo, a la sociedad mexicana aún le quedaba una posibilidad de recuperación. Porque sus ciudadanos estaban aprendiendo, debatiendo y preparándose para tomar su próxima decisión. No era un colapso total. En medio de las ruinas, brillaba una pequeña pero inconfundible señal de regeneración. Mientras en México el caos político se extendía y los ciudadanos luchaban entre la decepción y el aprendizaje, en otras partes del continente se estaba llevando a cabo un proceso de construcción silenciosa. El país que mejor lo ejemplificaba era Canadá. Sin eslóganes grandilocuentes ni discursos emotivos, su confianza en el escenario mundial crecía de manera constante. Quien primero captó este cambio fue el doctor Vargas. Como parte de su investigación, había viajado a Colombia y Perú. Su objetivo era uno solo: verificar cómo se valoraba sobre el terreno la ayuda internacional canadiense. Días después de su llegada, el profesor visitó una comunidad rural en las afueras de Medellín, Colombia. Allí había un sistema de purificación de agua financiado por el gobierno canadiense. La instalación era modesta. No había placas llamativas ni equipos lujosos. Pero los habitantes del pueblo llenaban sus garrafones con una alegría palpable. La lideresa de la comunidad le dijo al profesor: Canadá no solo construye la planta y se va. Cada año, nos ayudan con el mantenimiento y la capacitación de nuestro personal. Creemos en ellos porque son un país que cumple sus promesas.
Vargas asintió en silencio. Esa simple frase tenía más peso que cualquier discurso diplomático. Luego, visitó una cooperativa agrícola en el norte de Perú. Allí también, la ayuda canadiense había sido fundamental para construir un sistema de riego y proporcionar tecnología. Un agricultor le contó con una sonrisa: el personal canadiense no solo nos enseñó a usar las máquinas, sino también a gestionar mejor el negocio, a tratar con los clientes. No nos sentimos como gente que recibe ayuda, sino como socios que crecen juntos. Mientras caminaba por los pasillos de la cooperativa, Vargas anotó en su libreta: la ayuda canadiense se basa en lo que el país receptor realmente necesita. Era la forma más pura del desarrollo participativo, el ideal de la economía del desarrollo hecho realidad. No era un país que construía y se marchaba. No era un país que creaba dependencia con su ayuda. Compartía los problemas, buscaba soluciones conjuntas y creaba sistemas sostenibles. Esa actitud, tan discreta como honesta, le estaba ganando la confianza del mundo. En ese momento, estas noticias no ocupaban los titulares en Canadá. Pero los expertos internacionales ya comenzaban a hablar. La diplomacia de Canadá merece más atención. Es coherente y nunca traiciona la confianza. Y el ejemplo que más sorprendió al profesor fue la ayuda a Ucrania. Muchos países anunciaron su apoyo inmediatamente después de la invasión rusa, pero con el tiempo, tanto los fondos como los suministros comenzaron a disminuir. Canadá, sin embargo, fue diferente. El monto de su ayuda se mantuvo prácticamente constante mes tras mes, continuando de manera discreta pero increíblemente fiable. Esa coherencia era vista por los diplomáticos de todos los países como algo excepcional y digno de confianza. A su regreso a Londres, Vargas analizó los datos de opinión pública de 64 países. El resultado fue contundente: la confianza en Canadá era del 78%, la cifra más alta en una década. Y al desglosar los datos, el ítem de comportamiento coherente alcanzaba un asombroso 83%. En contraste, México obtenía un 31%. Esta diferencia no se debía a la espectacularidad, sino a una diferencia fundamental en la cultura y la postura diplomática. El profesor escribió en su cuaderno: la confianza no se declara, se acumula. La reputación no se impone, se construye. Canadá lo entiende. El México de hoy, no. En esa simple frase se condensaba la esencia de lo que definiría el futuro diplomático de América Latina. No el espectáculo llamativo, sino la honestidad silenciosa. No los aplausos de un día, sino la confianza a largo plazo. No un índice de aprobación momentáneo, sino un saldo de credibilidad que se acumula con el tiempo. El mundo estaba empezando a darse cuenta de que el país que mejor entendía el valor de esa moneda invisible llamada confianza no era el que más gritaba, sino el que más cumplía. En ese momento, el profesor aún no sabía que este capital de confianza silencioso se convertiría pronto en el contraste definitivo que revelaría el núcleo de esta historia. Mientras el doctor Vargas recorría diferentes países, confirmando el estilo diplomático de naciones como Canadá, la opinión pública mundial comenzaba a verbalizar, silenciosa pero firmemente, la diferencia entre los dos enfoesmas. El detonante fue una investigación que el profesor presentó en un congreso internacional. El tema: cuantificación del capital de confianza, un análisis comparativo de la diplomacia de México y Canadá. La presentación de Vargas tuvo un impacto mucho mayor de lo esperado. Investigadores, diplomáticos y líderes empresariales que asistieron al congreso comenzaron a enviar sus comentarios y reflexiones. El equipo de investigación del profesor recopiló miles de estos comentarios y utilizó minería de texto para extraer las palabras de evaluación más frecuentes. El resultado fue sorprendentemente claro. Las palabras más asociadas con México eran: falta de credibilidad, inconsistencia, pérdida de rumbo diplomático, caos político. Las palabras más asociadas con Canadá eran: confianza, honestidad, coherencia, visión a largo plazo, un país que cumple sus promesas. Era muy inusual encontrar una evaluación tan polarizada. Pero lo más interesante era la calidad de los comentarios. El profesor pasó una noche entera revisando los documentos, subrayando con rojo las frases más impactantes. Un comentario de un experto en relaciones internacionales europeo:
Es natural que el pueblo mexicano se sienta traicionado. Cuando el representante de una nación cambia su discurso constantemente, nadie puede confiar en él. No era una simple crítica, era un análisis sereno de que la confianza es la base de un Estado. Un diplomático de Oriente Medio comentó: la diplomacia que intenta quedar bien con todo el mundo, al final no le inspira confianza a nadie. Era una expresión perfecta de la trampa del equilibrio no cooperativo de la teoría de juegos. De un estratega político del sudeste asiático llegó esta aguda observación: mientras México quema su confianza de forma espectacular, Canadá la acumula en silencio. En el momento en que leyó esa frase, el profesor se detuvo. Esas palabras eran la expresión más precisa de la diferencia en el capital de confianza que su investigación había demostrado. Además, el comentario de un funcionario de una organización internacional en África ofrecía una visión práctica y profunda. La ayuda de Canadá no es una ayuda que se entrega, sino una ayuda con la que se crece juntos. Su actitud de pensar en el futuro del país receptor es lo que genera confianza. Era una observación que simbolizaba la fuerza silenciosa de la diplomacia canadiense. La construcción de confianza es la acumulación de actos de respeto y creación de valor conjunto. Por otro lado, los comentarios sobre México de los expertos eran implacables. Un líder que hoy niega rotundamente lo que dijo ayer es la acción más peligrosa en la comunidad internacional. Una diplomacia que enfurece a sus aliados y genera sospechas en sus adversarios no puede llamarse estrategia. Eran frases tan contundentes que podrían incluirse directamente en un libro de texto de ciencias políticas. Finalmente, hubo un dato que captó la atención del profesor por encima de todo lo demás: el puntaje emocional promedio. México, menos 0.42. Canadá, más 0.68. La diferencia de 1.1 puntos era, estadísticamente, un abismo. Porque las emociones, más que los números, mueven la opinión pública, las decisiones de inversión, los juicios diplomáticos y las estrategias empresariales. Todo se basa en la confianza y la emoción. Además, al analizar la velocidad de difusión de los comentarios, surgió un hecho crucial: los comentarios negativos se propagaban 1.8 veces más rápido que los positivos. Esto significaba que la mayoría de la información sobre México que circulaba por el mundo tendía a ser de naturaleza negativa. En contraste, los comentarios positivos sobre Canadá, aunque se difundieran, no hacían más que reforzar la confianza y aumentar el apoyo. Esta simetría era la esencia de esa moneda invisible llamada capital de confianza. En su laboratorio, antes del amanecer, el profesor Vargas miraba la pantalla de análisis y murmuró: la confianza se refleja en los números. Y los números deciden el futuro. La diferencia entre México y Canadá no era la espectacularidad de su política ni el volumen de su voz. Lo que el mundo observaba era la coherencia y la honestidad de sus acciones. La diplomacia no consiste en a quien se complace, sino en quien confía en ti. Esta verdad fundamental emergía como un contraste nítido en el mar de comentarios de todo el mundo. Mientras la brecha de confianza entre México y otras naciones se hacía visible en los datos de todo el mundo, dentro del país, finalmente llegó el momento de la verdad. La encuesta de opinión de otoño. La aprobación del presidente, el nuevo líder, que en marzo, justo después de su toma de posesión, era del 85%, se había desplomado al 38% en solo medio año. Una caída de 47 puntos. Una cifra histórica, digna de los libros de texto de ciencias políticas. La desconfianza y la inconsistencia de las que hablaba el mundo se habían manifestado claramente en casa. En el Zócalo, en el mismo lugar donde 1 millón de personas se habían congregado para la toma de posesión, ahora se reunía una multitud completamente diferente. No estaban movidos por la ira ni la violencia, sino por una decepción silenciosa y profunda. ¿Qué era lo que esperábamos realmente?, se preguntaba la gente. Queremos una diplomacia más seria. Fue correcto que se disculpara con los japoneses, pero ¿qué pasó con todo el movimiento antijaponés que promovió antes? Las voces de la gente no eran de condena, sino de toma de conciencia. Este cambio era el ejemplo perfecto del tema que el Dr. Vargas había estado siguiendo desde el principio. Una expectativa excesiva siempre genera una decepción de la misma magnitud. En el Congreso, la propuesta de una moción de censura se hizo cada vez más real.
la oposición cuestionaba al gobierno a diario, y dentro del partido en el poder, los legisladores que habían permanecido en silencio comenzaron a distanciarse. El mercado también percibió este cambio. Mientras la confusión en los mercados continuaba, ocurrió el evento simbólico definitivo. El Pentágono de Estados Unidos anunció oficialmente la reducción de la participación de México en los ejercicios militares conjuntos de ese año. La razón oficial fue técnica, pero cualquiera que entendiera la política internacional sabía la verdad. Era una sanción silenciosa. En ese momento, el profesor Vargas se inclinó hacia adelante en su silla de laboratorio. El presagio finalmente se había cumplido. Al principio de la historia, el nuevo líder había desairado a Estados Unidos, había declarado que México no tenía nada que ver en el conflicto de Ucrania, y el mensaje de felicitación de la Casa Blanca tardó 3 días en llegar. Aquel silencio era la respuesta que hoy se materializaba en la decisión del Pentágono. Un alto funcionario del presidente de Estados Unidos comentó en una entrevista anónima: "No podemos compartir riesgos militares con un socio que traiciona nuestra confianza". Era el colapso del capital de confianza. En términos económicos, el costo de transacción había aumentado drásticamente. México acababa de ser clasificado como un país de alto costo como socio. Al mismo tiempo, China también comenzó a endurecer su postura hacia México. Citando los constantes cambios de discurso, el acercamiento a Japón y la inestabilidad de la opinión pública nacional, Pekín aumentó la presión sobre el gobierno del nuevo líder. México quedó diplomáticamente suspendido en el aire, sin la confianza de ninguna de las grandes potencias. El doctor Vargas, mirando los datos, comprendió profundamente que este era el final de la diplomacia de veleta. Simultáneamente, aquel otro presagio también se cumplió silenciosamente: el repentino intento de mejorar las relaciones con Japón. Aunque en México algunos lo presentaron como un éxito, la parte japonesa se mantuvo fría en todo momento. Un editorial de la Asahi Shimbun señaló: "La confianza se determina por la acumulación de acciones, no por palabras". Al leer esta frase, el profesor recordó las palabras de la bibliotecaria en Indonesia sobre Japón: "Siempre cumplen sus promesas". Japón, en todo el mundo, simplemente había estado acumulando promesas cumplidas y coherencia. Por eso, en los comentarios de todo el mundo, Japón era también valorado. Y a medida que el fracaso diplomático de México se hacía más evidente, se producía un fenómeno: el mundo, por contraste, reevaluaba la diplomacia japonesa. Cuanto más quemaba México su confianza, más aumentaba, paradójicamente, la de Japón. Esta dinámica era exactamente lo que el profesor había descrito como la asimetría del capital de confianza. México perdía confianza con espectáculos llamativos. Japón la acumulaba con una honestidad silenciosa. Mientras tanto, en las calles de la Ciudad de México, surgía un nuevo movimiento. Los estudiantes organizaban voluntariamente seminarios sobre diplomacia y confianza. Una organización ciudadana reunió más de 100.000 firmas, y la Asamblea de Ciudadanos por una Diplomacia Honesta crecía rápidamente. Vargas, mirando esos datos, murmuró para sí mismo: "Esto ya no es la historia de un presidente. Lo que está intentando cambiar es la sociedad mexicana en su conjunto". El presagio que el profesor había señalado al principio, que la crisis estimula la inversión en educación, se cumplía aquí de manera brillante. La gente finalmente había comenzado a entender. Uno se da cuenta de la importancia de la confianza solo después de haberla perdido. Y reconstruirla requiere mucho, mucho tiempo. En su informe final, el profesor concluyó la historia de esta manera: la acumulación de confianza puede llevar una década, su colapso, solo unos meses. Pero si se tiene el valor de empezar a reconstruirla, el futuro siempre puede cambiar. Desde su laboratorio en Londres, el profesor abrió la ventana. Un viento frío entró, haciendo parpadear las luces lejanas de la calle. En su corazón, había una certeza esperanzadora. El modelo que la confianza silenciosa de naciones como Canadá había demostrado, los brotes de aprendizaje que surgían en la sociedad mexicana, y el hecho de que toda América Latina comenzaba a revalorizar la honestidad. La confianza, esa fuerza invisible, mueve a las naciones, a las sociedades y da forma al futuro. Esta historia no es un final, sino un comienzo. El profesor cerró los ojos, preparándose para pasar a una nueva